Partido Nacional, Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Un gusto recibirlos para conversar esta tarde aquí en Alpampán. Y yo lo anunciaba más temprano. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, dijo el sábado en una entrevista en Subrayado que el gobierno está estudiando la posibilidad de reducir el subsidio general al supergas para enfocarlo en las familias de menores recursos. De pronto, en ese sentido, empezamos con Sebastián da Silva para que explique, porque me consta que ya desde Cabildo Abierto se ha dicho que no se coincide con esta idea que ha planteado el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Cuál es la idea? Porque, Sebastián, si uno se pone... Ahí está. No es una idea que pueda llegar a ser oportuna en el momento donde vamos a recibir 5 o 6 grados bajo cero. O sea, nosotros nos estamos yendo a 33 para la defensa de la ley de urgencia esta noche y sabemos lo que es amanecer. Creo que en el tema ANCAP, Ana María, que es un tema que a mí me preocupa, ¿sí? Tenemos que revisar muchas cosas antes que le pase el Uber ANCAP y que empiecen a aparecer acá los tractores eléctricos, los camiones eléctricos, las camionetas eléctricas, y que pase lo que pasó con el monopolio de Antel. Uh-huh. Pero creo que hoy lo escuché, o por lo menos lo leía al doctor Delgado, más o menos en la misma sintonía. Hay un momento para plantear las cosas. Para mí, que soy un defensor acérrimo de la libre importación de los combustibles, no creo que el tema supergas sea un momento para plantearlo. Son de esos reportajes que generan noticias y después cuando uno va a los hechos, porque aparte aprovechó el Frente Amplio para hacer demagogia, ¿no? Yo vi ahí el MPP a decir falsedades y mentiras, ¿no? Es un reportaje al director de Planeamiento y Presupuesto que dice cosas sensatas. Hoy Luciano Polanqui creo que estuvo en la misma sintonía que Alfio, o sea, el supergas lo paga el senador Domenech y yo, lo mismo que lo pagan personas que tienen infinitamente menos recursos, pero me parece que hay una oportunidad para todos. Domenech, ¿cómo vio esta posibilidad? ¿Cómo se ve desde Cabildo Abierto? Bueno, a nosotros hace ya mucho tiempo que nos preocupaba el tema del supergas, porque sabemos que es un combustible indispensable para la gente de menores recursos. Eso no quiere decir que nosotros convalidemos que ese, como se dijo, creo que por el contador Alfi, el economista Alfi, que no convalidamos que se utilice supergas para calefaccionar una piscina. Eso obviamente que no. Pero creo que este gobierno tiene que tener una particular sensibilidad social. Yo soy senador de Cabildo Abierto, pero no puedo negar que yo me formé en el herrerismo. Y justamente días pasados yo estaba releyendo, porque se cumple fecha del nacimiento de Herrera, sus últimas palabras fueron: cuidado con el pan, cuidado con el querosén, cuidado con el boleto. Uh-huh. O sea que un gobierno que quiera tener una entonación nacional tiene que preocuparse de las necesidades de las clases populares. Y el supergas hoy día sería terrible para la gente de bajos recursos que se le encareciera más allá de lo que es razonable, ¿no? Que ya, a decir verdad, ¿no? Es decir, uno llama por teléfono a pedir una garrafa y está en unos 799 pesos. Incluso porque eso de la piscina que decía Alfin, a ver, la gran mayoría del que usa el supergas no lo usa para... Es el sector medio, es el sector medio bajo, es el que tiene la cocina, el que calienta un ambiente. Hogar, o sea, exactamente. Las garrafas sirven para cocinar y para calefaccionar. O sea, entrar en esos ejemplos es entrar en un camino que le da pasto a los que fundieron el país. Y uno tiene que repetirse 1000 veces, por favor, no demos esos titulares cuando, y ahí voy a lo que decía Guillermo, en el seno del gobierno, que tiene una impronta herrerista, el querosén para Herrera era lo del Primus para Luis Valleverre.
Y el tema que también ahora se está considerando, la posibilidad del aumento de la nafta de 2 pesos por litro y de 1,4 para el gasoil, de acuerdo con el informe de Ursea. Estoy mirando concretamente, esta noticia aparece en el portal del diario El Observador, precisamente dice, bueno, esto sería, en caso de concretarse, a partir del 1 de agosto. ¿Cómo están viendo este incremento para, bueno, el tema de paridad de importación? Mire, nosotros nos opusimos a aprobar en la LUC una norma que establecía lisa y llanamente la demonopolización de ANCAP. ¿Por qué? Porque, en primer término, no es cuestión de suprimir un monopolio estatal y que advenga un monopolio privado, porque por las dimensiones del Uruguay, lo más probable es que la plaza hubiera sido llenada por alguna entidad multinacional o extranjera, que para que sus números la hicieran viable tuviera el monopolio de hecho de la plaza. Yo además agrego que hay 2 cosas que influyen mucho en el precio del combustible, que son los impuestos y el fideicomiso del boleto. Entonces, a mi juicio, es una mala práctica poner tributos al comienzo del ciclo productivo. Como se dice en campaña, yo lo he dicho muchas veces, hay que carnear gordo y no flaco. Yo tengo que carnear cuando el animal generó músculo y grasa, ¿no? Entonces tengo que dejar a los productores producir y luego, entonces sí, les pongo un impuesto. Yo reconozco que esto es muy difícil porque tenemos una estructura de gastos. Hay que pagar 800.000 pasividades, hay que pagar 200 o 300.000 funcionarios públicos todos los meses y hay que tener el dinero, y ya el sistema tributario está montado de esa forma, pero tenemos que ir a una política que desgrave los combustibles. Y por otro lado, tenemos que discutir el fideicomiso del boleto, tenemos que discutir el precio del transporte, pero sobre todo cómo se financia ese fideicomiso, porque yo no se lo puedo cargar a la producción, porque le estoy poniendo un freno en la producción. Y la importación de combustible no puede eludir los tributos ni el fideicomiso del boleto, y vamos a estar en las mismas. Sebastián. Y perdóname que quiero agregar una segunda cosa. Por otro lado, ANCAP tiene una refinería. Esa refinería tiene un gran valor. Lo tiene hoy día. Quizás dentro de 20 o 30 años suceda lo que dice el senador Da Silva, vengan los coches eléctricos y pierda valor. Pero como no podemos hacer ejercicios de adivinanza, no somos un arúspice etrusco para leer el futuro. Por el momento el Uruguay tiene una refinería que vale mucho dinero, es una inversión que tenemos. Estudiemos cómo recuperamos el dinero de esa refinería también, ¿no? Porque no es cuestión de que tengo un coche y como voy a cambiar de coche, el que tengo lo tiro. Nadie hace eso. No podemos tirar por la borda la refinería de ANCAP tampoco. Naturalmente en eso sí tenemos diferencias sustantivas con el amigo Domenech. Nosotros presentamos en la legislatura pasada el proyecto para desmonopolizar los combustibles. Acá hay un hecho contrafáctico que dice que viene el monopolio privado si se llega a abrir los combustibles. Eso no pasó ni con la telefonía celular, con las empresas de seguro. El Uruguay tiene empresas públicas en competencia y no hay ningún monopolio de ninguna multinacional. Creo que lo que hay es un tema cultural. Quizás nosotros que formamos parte de otra generación apostamos mucho más a que el productor, antes de carnear gordo, tenga pradera para que el ganado engorde, y para eso tiene que gastar mucho combustible. Por eso nosotros no defendemos a las empresas públicas como si fuera un tótem sagrado. Nosotros defendemos la vida de la gente, y ahí discrepamos con Guillermo,
para nosotros liberar el gasoil fundamentalmente le daría al Uruguay una posibilidad que hoy no tiene. Y termino diciendo de que nosotros pedimos el voto hablando de la libre importación de combustibles. Lo presentamos, digo, nosotros como Partido Nacional. Somos hijos de los consensos, porque nuestros socios es Cabildo Abierto y el Partido Colorado transformaron esa libre importación en este mecanismo, que es un mecanismo que cuando fue pensado, la cotización del crudo en plena pandemia tenía cotización negativa. ¿Vos te acordás, Ana María, que se llegó a topear todos los aliges de petróleo? Y hoy, naturalmente, en la pospandemia viene la reactivación y tenemos esta tortura. Termino diciendo que los consensos en política no son estáticos, son dinámicos. Y con el senador Cuitiño, que votó negativamente, yo no estaba de senador titular en ese momento, sino también hubiese hecho lo mismo, vamos a seguir insistiendo. Y el 15 de octubre, que es cuando ANCAP cumple 90 años, habrá unos que festejen el monopolio y habremos otros que estaremos nuevamente presentando esa ley. Quiere decir entonces que respecto a lo del supergas, ustedes dicen no hay ambiente para ese incremento. Es la lectura que se puede hacer, además tomando lo que dijo hoy el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Y por otro lado, aquí, bueno, hay que ver cuál es la última palabra del Poder Ejecutivo, de si va a aumentar a partir del 1 de agosto estos 2 pesos. La LUC establece eso. Entonces se va a aumentar 2 pesos y 1,4 el gasoil. Algo hay que hacer, hay que cambiarlo, hay que actuar con sensibilidad y con inteligencia. Por supuesto que mi camino es un camino profundamente de ideas, ¿no? Y vamos a seguir hinchando por lo que creemos. Guillermo tiene otra y el consenso fue el que Yo insisto que si no cambiamos la tributación y el fideicomiso del boleto, el combustible va a seguir siendo caro, ¿no? Acá se necesita una reforma tributaria en este aspecto y en muchos otros. Sí, me consta que, bueno, Cabildo Abierto lo ha planteado. Sí. Ustedes, con respecto al planteo que ha hecho Cabildo Abierto, de repente vamos contigo, estamos transmitiendo a través de Instagram, el Instagram de Radio Sarandí 690, respecto a este planteo que hacen ustedes. Es decir, nosotros no nos oponemos, dice Cabildo Abierto, a la forestación, pero creemos que hay que modificar cómo se hace la forestación hoy en el Uruguay. Y bueno, y de pronto comenzar contigo de que le cuentes a la gente cuál es la idea. Bueno, el Uruguay tiene unos 16 millones de hectáreas de tierra apta para la agricultura y la ganadería, o con fines agropecuarios. De esos 16 millones de hectáreas dedica 12 millones de hectáreas más o menos, ¿no?, a la ganadería, 1,5 millones a la agricultura, 30.000 hectáreas a la fruticultura, 10.000 hectáreas a la horticultura, 5.000 hectáreas a la producción de papa, unas 900.000 hectáreas a la lechería. Y en el año 87, por la ley 15.939, se definieron como de prioridad forestal aquellos terrenos o aquellas tierras que no tenían aptitud para otra cosa, algo similar, dice el artículo 5 de la ley. Queremos que la forestación se radique en esas tierras, en las tierras que tienen aptitud forestal, y que el resto de las tierras del Uruguay que tienen aptitud para lo que nosotros decimos la producción de alimentos, se dediquen a la producción de alimentos, porque en un futuro lo que va a valer son los alimentos y el agua. Entonces queremos ser un país que produzca alimentos y agua para millones de personas. Y ese es el motivo fundamental por el que nosotros queremos que la forestación, que no tiene necesidad de invadir las tierras que tienen aptitud para la producción de alimentos, se radique en las tierras que tienen prioridad forestal o que tienen características adecuadas para la producción forestal. Se trata de un tema de ordenamiento de la producción y que este tipo de actividad
que nosotros consideramos que es una actividad que debe persistir en el Uruguay. No estamos en contra de la forestación, la queremos ubicada en el lugar que le corresponde, y que sobre todo que la lechería y la agricultura y en algunos aspectos la ganadería estén en las mejores tierras del Uruguay para producir alimentos para el Uruguay y para el mundo. Además, el Uruguay es un país exportador de alimentos. Sebastián, ¿en qué cosas coinciden y discrepan con la propuesta de Cabildo Abierto? Porque el presidente ha dicho, si esto se aprueba, lo vamos a vetar. Ana María, a ver, en el 87 se definió una serie de suelos de prioridad forestal, que son unas 4 millones de hectáreas y pico. Lo que dice el senador Domenech, yo lo firmo abajo. Lo firmo por conocimiento de causa, por conocimiento de lo que le gusta al eucalipto, que son esos suelos. Pues no le gustan los brunosoles, las tierras negras, le gusta el suelo arenoso, el suelo más alivianado, más franco, ¿sí? No le gusta la arcilla al eucalipto, le gusta la arena. Y nosotros estamos dispuestos a cualquier modernización que haya para una de las tantas cadenas agropecuarias. ¿Qué es lo que pasa? Y está bueno este tipo de programa. Cuando el legislador define suelo de prioridad forestal, para el año 87 definió algunos suelos que hoy la gente va caminando o manejando por la ruta y dice, qué campazo está al lado de un maizal. ¿Cómo puede ser que la forestación esté invadiendo a la agricultura? Cuando la realidad puede ser que sea un suelo 9.3 en el litoral, 0.95 en la ruta 24, los 9.3 están a la llegada de Mercedes, eran suelos de prioridad forestal, son suelos de arena, pero que hoy, con la siembra directa y con toda la instrumentación nueva del boom agrícola que en el Uruguay empezó a surgir a partir del año 2002, son perfectamente campos en rotación agrícola, tienen un perfil de arena de 1,5 metros. En aquel momento eran los suelos de prioridad forestal. Vos date cuenta, la familia Otegi, que era pionera en la forestación, y aquellos primeros españoles de Ufores, definieron inmediatamente que todo el litoral, esos suelos 9 que están en Algorta, que están en la ruta 24, eran los suelos de mayor desarrollo. Después hay otras cuencas, Ana María, que podemos hablar de la cuenca de la ruta 7, la cuenca de la ruta 8, que son suelos más de sierra, que también reúnen esas características, ¿sí? Suelos livianos que le gusta al eucalipto. Entonces, lo que nosotros no estamos de acuerdo, y creo que hay un consenso, ¿no?, es en el artículo 2 que propuso el diputado Menendez, que básicamente limita de Cabildo Abierto del departamento de Tacuarembó por un porcentaje definido por ley una actividad productiva. Y sí tenemos un tema ideológico: ni forestación, ni cordero pesado, ni boñato, ni novillo del corral. El mercado tiene que actuar dentro de los órdenes naturales que existen en cualquier ámbito de la vida, porque si tú quieres hacer un edificio de 20 pisos enfrente al Hotel Carrasco, no lo puedes hacer. Claro. Sí. No, lo que yo quiero decirle que este proyecto no es absolutamente novedoso. Este proyecto, de alguna forma, sigue en la línea en que se han puesto muchísimos gobiernos departamentales. En Cerro Largo, 0 permiso para forestar fuera de campos de prioridad forestal. 0. Tampoco se puede, por disposiciones del gobierno departamental, que es un gobierno del Partido Nacional, forestar en Centurión o en Sierra de los Ríos. En Florida, en Flores, en San José, en Colonia, en todos esos departamentos donde se ha visto un avance de la forestación fuera de los campos de prioridad forestal, los gobiernos departamentales, que son todos del Partido Nacional, han puesto límites a la forestación, y por ejemplo no se puede forestar más de un 8% de campos que tengan un CONIAT superior a 114, por ejemplo.
¿no? Eso quiere, ley, Guillermo, ¿no? La ley establece que los padrones, o para hacer montes de agro y sombra, podés forestar hasta el 8%. Bueno, pero eso quiere decir que hay limitaciones. Y en el caso, esta limitación del 10% no es caprichosa. Porque ustedes plantean ese 10%. Que no se pueda forestar más del 10% del país. Y le explico por qué. Porque en este momento hay 4 millones de hectáreas de prioridad forestal. El Uruguay tiene, pero se ha forestado nada más que 1.100.000 hectáreas. Nada más que 1.100.000 hectáreas. Se calcula que algo más de 100.000 hectáreas fuera de prioridad forestal. El 10% nos daría 1.600.000 hectáreas, podríamos forestar en Uruguay. Faltarían forestar 500.000 hectáreas. ¿Sabe cuántas hectáreas se forestan por año? 15.000 hectáreas. Quiere decir que se tardaría 30 años en forestar el 10% que ustedes plantean de la superficie total del Uruguay. Quiere decir que hay un lapso más que suficiente para analizar los efectos de la forestación. Y ustedes desde el punto de vista tributario también plantean que haya un trato igualitario entre sectores. Déjeme terminar la línea de razonamiento mía. Porque la forestación no tiene los efectos sociales beneficiosos que dicen algunos de sus partidarios. Y yo me remito a lo que surge de la información que produce el propio ministerio. El propio ministerio a través de OPIPA. Hay que recordar que el ministro actual, Fernando Matos, ha dicho que está en contra porque es cambiar las reglas del juego. Pero en el anuario de OPIPA 2020 no se dice nada. En el del 2019 se reconoce que la forestación da trabajo a 11.646 personas, ¿no? Pero la ganadería le da trabajo a 75.574 personas, ¿no? La hortifruticultura le da trabajo a 13.575 personas en 10.000 hectáreas. Es que no son la forestación. ¿Y no se complementan? Exactamente. La forestación. O sustituye, porque nada impide. Si usted tiene vamos a poner que usted tenga un campo de 500 hectáreas y tiene 20 hectáreas, 20 hectáreas que son pedregosas, usted va al Ministerio de Ganadería y Agricultura y pide que se declare prioridad forestal, y tiene que declarárselo de prioridad forestal, porque lo establece el artículo 5 de la ley 15.939, ¿no? Ahora, sobre los efectos sociales, vamos, mire, tanto que está de moda ahora lo del género. En la forestación el 90% son hombres y el 10% mujeres. En la ganadería, el 22% el 23% son mujeres y el 76% hombres, y en la agricultura el 77% hombres y el 22% mujeres. El trabajo en negro, ¿sabe el trabajo en negro en la forestación cuánto es? Vamos a decirlo elegantemente. Proporción de personas ocupadas no registradas en la seguridad social, 45%. Mientras que en los servicios, en la ganadería es un 22% y en la agricultura un 28%. Vamos a hacer el flash informativo y después del flash vamos a hablar. Es gran picarón. Habla y yo no puedo hablar. Ahora, después de la pausa y del flash informativo, el senador Sebastián da Silva. Con el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, estamos hablando de la propuesta de Cabildo Abierto que obtuvo los votos de este sector, del Frente Amplio y del diputado César Vega para aprobar cambios a la ley forestal, una nueva ley forestal. Y bueno, Sebastián, recién hablaba de los impactos negativos que tiene la forestación. Hay que mirar el Uruguay como un conjunto de cadenas productivas, ¿sí? Que es básicamente el sueño que nosotros tenemos. Cadenas productivas que cerremos los ojos y vayamos a los cerros chatos de Tacuarembó, Ruta 26, Cuchilla del Ombú, una arenisca de verdad, es contra el río Tacuarembó. Ahí el campo no es tierra negra, es tierra, te diría que colorada y ya con arena, ¿sí? Esos campos de producción estival, básicamente, hoy tienen mucho más productividad por hectárea, con los pinos eucaliptos que están. ¿Qué derrama, sabes a dónde, Ana María? Que siempre estoy por decirlo.
Uruguay tiene en Libertad, en San José, un centro siderúrgico. Es donde se hacen básicamente las metalurgias, donde hacen los acoplados de los camiones. Y uno va a Libertad permanentemente y mira, y están trabajar los talleres haciendo los acoplados de los camiones para transportar la madera. Por tanto, no tiene que ser antagónico, tiene que ser complementario. Yo soy de los que creo en el Uruguay, en donde en el campo es igual de campero el que mata a la hormiga ni bien se planta el eucalipto que el que tira el lazo y piala como el demás. Este es un país agropecuario, estamos hablando de árboles, no estamos hablando de producción de energía atómica, estamos hablando de árboles que si lo hacemos complementariamente a la ganadería pastoril podemos estar teniendo certificados de huellas de carbono muy favorables para el país. Entonces no se le reprocha que es la forestación, lo que sucede es que hace que la gente se vaya del medio rural, que además es materia prima sin procesamiento. Pero eso es algo que se repite. La forestación desplaza a la gente. En todo caso, el que desplaza a la gente fue la voluntad de algún propietario del campo de venderla a una forestal, ¿sí? Pero más allá de eso, es una cadena de valor, en algunos casos del Uruguay del norte, el Uruguay del noreste, el Uruguay del este, que llevó desarrollo. Lo que hay ahora, ¿sí? Lo que hay es una preocupación compartida por mí si la forestación tiene una expansión en la zona densamente poblada de la ruralidad, por ejemplo, Colonia, Florida, San José y Flores. Pero después yo conozco bastante lo que es las areniscas del norte, de Ribera y de Tacuarembó, y conozco el antes y después. No trabajo hoy yo de adentro de esos campos, yo los vi antes de que usted dice se complementan, no invade uno a otro. A ver, la competencia por la tierra, Ana María, es un dato de la realidad. Compiten los lecheros con los ganaderos con los agricultores dan la vuelta y compiten con la forestación. Eso es innegable, ¿sí? Ahora, estamos hablando de producción, caña de azúcar, citricultura, forestación, cordero pesado, lana superfina, ganado pastoril, hortifruticultura. Yo estoy desvelado por habilitar las frutillas de exportar a China, pues sería una revolución. Pero lo que no podemos es por entrar a un debate político desconociendo parte de la realidad, ¿sí? Cuando en definitiva, en lo sustantivo, el senador Domenech, ¿quién habla? Estamos de acuerdo, porque antes que el senador Domenech y yo, está de acuerdo el eucaliptus. Vamos a volver a repetirlo 1001 vez. Al eucaliptus no le gusta la tierra negra, al eucaliptus no le gustan los campos arcillosos. Nadie invierte $1.700 por hectárea, que es lo que cuesta una hectárea de producción forestal, para no tener el crecimiento esperado a los 8 o los 10 años. Si el hombre planta en un campo arcilloso, no va a tener el mismo resultado que en un campo arenoso o en un campo de cristalino, donde el perfil sea más liviano, más drenado. Ese es un dato de la realidad. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que juntarnos, encontrarle una vuelta para que si tendremos temas en la coalición de gobierno para preocuparnos y no preocupamos en esto, que el eucaliptus mismo nos marca dónde tiene que ir. Tenemos por delante una ley de urgente consideración. Tenemos ¿Qué pasa con la tributación? Porque desde Cabildo se ha dicho, bueno, lo que paga la forestación tiene un conjunto de beneficios que no tienen otros sectores. Les recordamos que estamos en Instagram, Sarandí 690, que la forestación tiene ventajas que no tienen otros sectores productivos y ustedes dicen, eso no puede ser. No está planteado. En el micrófono. La forestación en el Uruguay se ha implantado con un modelo que es concentrador de la propiedad rural. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio, insólitamente se permitió que las sociedades anónimas forestales tuvieran permiso para comprar hasta 7 millones de hectáreas.
Hoy son de los mayores. No, para Guillermo, 7 millones de hectáreas, me parece que estás pasando. No, ¿Serán 700.000? No, tienen permiso para comprar hasta 7 millones de hectáreas, según un informe del subsecretario del Ministerio de Ganadería. No quiere decir que las hayan comprado. Sí, no. UPM tiene permiso para comprar hasta 3 millones y medio de hectáreas. En los hechos creo que tiene alrededor de 300.000 hectáreas. Compraron 300.000 hectáreas. Montes del Plata creo que tiene alrededor de 250.000 hectáreas en propiedad. O sea, se produjo en el Uruguay una concentración de la propiedad de la tierra absolutamente indeseable, ¿no? Contra esto batalló en su momento Wilson Ferreira Tunate, ¿no? Y nosotros creemos que esto hace muy difícil para la gente adquirir la propiedad de la tierra. Usted planteaba hace un rato que le gustaría tener 500 hectáreas, ¿no? Hoy en día, para una persona de clase media, para un egresado de la Facultad de Agronomía o de Veterinaria, imposible. o de la Escuela de Lechería o de las escuelas agrarias, es imposible adquirir 100 hectáreas, Es 50 hectáreas. Hasta que es posible, porque, a ver, vamos a ir hablando, o sea, nosotros queremos un país con las hectáreas que valgan poco o que valgan mucho. Yo quiero un país en donde el principal activo cotice bien, es la tierra, cotice que bien, valor, claro. ¿sí? El Uruguay tiene inclusive valores bastante por debajo de lo que son los valores internacionales, Sebastián, pero comparativamente con lo que son los campos en Europa y en Estados Unidos. Sí. Lamentablemente, el valor de la tierra en el Uruguay no está en proporción a la rentabilidad de la tierra. Eso es un dato medio complicado. La rentabilidad de la tierra, todo el mundo está de acuerdo que anda entre el 2 y el 3%. Históricamente fue así. Entonces uno está sentado arriba de una montaña de plata que no produce en relación Pero a lo que Guillermo, debería. Ahora, ¿puede haber un acuerdo? Nunca nadie que asesore para una inversión agropecuaria le podría decir, mira, la tierra tiene un porcentaje de rentabilidad mayor al 3% anualizado en los 10 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tierra tiene un factor sustantivamente favorable, que es un refugio de ahorro, de capital. Por lo tanto, tú compras una hectárea, es algo que no se reproduce, tus ahorros siempre van a estar bien guardados. Pero la rentabilidad agropecuaria desde la época inmemorial, desde la época del INPROME, Guillermo, vos que sos un historiador, siempre fue el 3%, con algunas oscilaciones, sobre todo en los costos. Yo creo que es muy importante en materia agropecuaria que tengamos un proyecto de país que le permita a las nuevas generaciones acceder a la propiedad de la tierra. Si no, vamos a tener toda la tierra del Uruguay en manos de unas pocas empresas multinacionales o fondos de inversión extranjeros, que no es el modelo que yo desearía para el país. Lo que dice Guillermo es, a ver, el Uruguay ha tenido desarrollos formidables en materia ganadera, en materia ovejera, en materia agrícola, en materia arrocera, en materia citrícola, en materia forestal. No es con una oración. Acá, para nosotros tener acceso a la tierra, tenemos que por lo pronto mantener liberados los contratos de alquileres, de forma tal que la gente quiera arrendar los campos para que vengan gurí egresados y pueda tener acceso a 100 a 200 hectáreas para el primer aleteo. Para tener acceso a la tierra, nosotros tenemos que redimensionar el mayor latifundista que tiene el Uruguay, que es el Instituto Nacional de Colonización, y a través de eso poder darle a esos gurises que mi desvelo. Pero nosotros tenemos que actuar dentro de un marco de conciencia del país agropecuario que nosotros somos, que es un país. Al campo no le gusta que los políticos se metan las narices adentro de las porteras. Nadie, ningún político, ni Guillermo, ni yo, ni nadie, le va a explicar a un invernador de Valle Fuente cómo terminar un novillo. Claro, ¿sí? Porque siempre que terminaron explicándole, terminaban fundidos. ¿sí? Entonces lo mejor es dejar que el hombre de campo se desarrolle con libertad y emprendiendo y produciendo. Y a las pruebas me remito, la exportación en el Uruguay hoy por hoy es realmente el mayo auro que nos están manteniendo a flote a Guillermo, a vos y a mí. Que los políticos no metan la nariz en la portera. Bueno, los políticos metemos la nariz en la portera permanentemente a través de las leyes, ¿no?
Pero yo creo que es muy inequitativo el modelo forestal lo que no quiere decir estar en contra de la forestación. Estoy en contra del modelo que está implantado, que es concentrador de la propiedad de la riqueza en manos de multinacionales y fondos de inversión extranjeros. Pero además, basándose en una política tributaria que también está absolutamente falta de equidad para el resto de la producción agropecuaria. Porque en la actualidad, y esta es una planilla del propio Ministerio de Ganadería, del actual Ministerio de Ganadería, la forestación no paga IMEVA, no paga adicional del IMEVA, no paga IRAE, salvo que sea posterior al 1 de julio del 2007. Pero ahí, ¿qué pasa? Como el Ministerio puede calificar a los bosques de madera de calidad, hay una enorme cantidad de bosques de calidad, por lo cual tampoco la forestación en grandes extensiones paga IRAE. Son los que después terminan, no en la planta de celulosa, en un aserradero, y te lo dice alguien que no tiene... A ver, pero no tiene ni un gomero, no tiene nada de árboles, ¿sí? Pero para decir esas cosas hay que decir, sí, esos montes de calidad son los que terminan en un aserradero para que derrame realmente la cadena productiva. Yo lo que diría, vamos a darle a la lechería las mismas facilidades que a los forestales. No habría que discutir los beneficios. Yo estoy totalmente de acuerdo porque... Pero no en un proyecto de ley. A ver, estamos en el final. Ana María, es irritante, ¿sí?, que si uno embarca un camión de novillos tenga que pagar el IMEVA y el MEVIR, y si uno embarca el camión de madera no lo tenga que pagar. Estamos hablando de $70, ¿no?, por camión, pues tampoco estamos hablando, ¿sí? Entonces, sí habrá que discutir. Lo que también hay que hacer arriba de la mesa es hablarlo como se tiene que plantar un gobierno que lo que quiere es dar certezas a los inversores. Las inversiones son necesarias, sí, por supuesto. Usted dice, si ustedes cambian, si ustedes se aprueba este proyecto de ley, ¿hay un cambio en la regla de juego? Sin titulares, Ana María, con sentido común. Sin titulares, con sentido campero, con sentido de la realidad, con sentido de conocer... Las sociedades forestales han dicho, yo tengo acá declaraciones, las hicieron en Radio Sarandí, estuvieron hablando con rurales del país. Las sociedades forestales tienen un enorme poder económico y han cocado todos los espacios radiales de televisión, de prensa, en defensa de sus intereses, lo cual es legítimo. No, está bien, a ver, la Sociedad de Productores Forestales estuvo en el programa de Agro de Radio Sarandí y lo que dijeron fue, nos parece que a Cabildo Abierto les falta información, y después han dicho que es cambiar las reglas del juego si se aprueba esta ley. Pero yo le voy a leer, si quieres, no, perdóname, pero vos hablaste mucho. El principal representante para mí de los intereses de la gente de campo hoy día es un solo Uruguay. Y un solo Uruguay apoya el proyecto de ley presentado, no sin cuestionarnos, porque hay que impulsar una ley para que se respete otra ley vigente. Es una ley redundante, es lo que digo. Porque realmente es necesario presentar este proyecto de ley para que se cumpla, que la forestación se radique en los terrenos de prioridad forestal. Y nadie discute eso. Eso es pero no se cumple. Porque de clase de un solo Uruguay a Sebastián da Silva no le da a nadie, ¿no? Porque yo estaba, antes de empezar un solo Uruguay, estaba con el tractor en la ruta, o sea, Guillermo. Pero hay que... No sé dónde estabas vos el 28 de marzo del 2018, yo estaba ahí antes y antes. O sea, Sebastián, pero hay que rediscutir los aspectos tributarios. Nosotros lo que tenemos que ver arriba de la mesa es somos el país más agropecuario del mundo. Este es el país más agropecuario del mundo. Tenemos que ver, ¿sí?, las cadenas y lo que derrama. ¿Para qué? Para que el campo sea defendido. Pues si no, acá vienen los que no conocen nada de campo, que no es ni Guillermo ni yo, a decir, no, los masayogros, los que no derraman, los que le pegan rebencazas a los peones, los que no respetan las leyes sociales, cuando eso no se da ni en la ganadería, ni en la forestación, ni en la agricultura. Entonces, cuando entramos con esas verdades relativas o a medias,
¿sí? Podemos llegar a tener una falsa contradicción, porque reitero, Bueno, igual el según eucalipto Pipa mata. que la forestación ponga a todos los trabajadores en caja, Por ¿no? supuesto, eso nadie puede estar. Porque, bueno, de acuerdo con lo que leyó el senador. Les agradezco a ambos haber venido esta tarde al Pampán, ha sido un gusto y vamos a seguir, porque, bueno, este proyecto está en el Senado y hay mucho para hablar al respecto. Ha sido un gusto. Bueno, les agradezco la invitación y estamos a la orden para debatir este y cualquier otro tema. Me parece muy bien, me parece muy bien. Nos vemos próximamente. Ha sido un gusto.